proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Comienza el año con un excelente trabajo en Servicios Empresariales de México. Si hay chamba, si eres de Saltillo y Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años, primaria y o secundaria terminada, con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicios y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México, sí hay chamba. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. En Arte Creativo Saltillo ya estamos de regreso. Invitamos a tus peques a partir de los 4 años a los talleres sabatinos de arte de 10:30 de la mañana a 12:45 de la tarde. Más información al 844-155-5493 y al 844-460-7833. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias para que disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya! Artrus, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos:
844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación.
Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey. Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey. Lleno de gracia y de verdad, por tu justicia y santidad, todos los pueblos lo dirán. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Contentos nuevamente de llegar a todos ustedes este martes 21 de febrero del 2023. Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da cuando tenemos aquí en Saltillo
13 grados centígrados y estamos transmitiendo pues muy contentos nuevamente a través de estos micrófonos, a través de esta lente, para todos aquellos que nos ubican a través de Neuma Multimedia, Neuma Multimedia en Facebook, neumamultimedia.com en la página web que ya estamos transmitiendo, y a través de Neuma Multimedia en Google Play, la aplicación, ahí nos encuentra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Damos gracias al Señor por la gracia, por la misericordia infinita que tiene para con todos nosotros, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios. Queremos recordarle que estamos totalmente en vivo y que se puede comunicar usted a través de los mensajes, vía mensaje o WhatsApp. Lo puede hacer a través del 844-880-4873. Le repito, 844-880-4873 para mensajes o WhatsApp. Ahí lo puede hacer, ahí se puede comunicar con nosotros, y que también lo puede hacer a través de el número que tenemos en cabina, el número telefónico 844-696-8450, donde muy amablemente nuestro hermano Jorge tomará su llamada, a quien saludamos y le damos los buenos días. Gracias, Jorge, por estar ahí. Le repito, teléfono en cabina 844-696-8450. Aquí estamos por la gracia de Dios, invitándole a que participe con nosotros. Un poquito más de hora y media, casi 2 horas, estaremos aquí compartiendo con ustedes la palabra, comentando, saludándoles, dando gracias a Dios por este nuevo día, reconociendo que nuevas son las misericordias de Dios en nosotros, y celebramos que Dios tenga misericordia para con todos nosotros. Quiero invitarle a que hagamos una primera lectura. Ayer estábamos leyendo los últimos versículos de Romanos 7, para aquellos que estaban con nosotros los primeros minutos. Bueno, hoy leamos los primeros versículos de Romanos 8. Vea por favor lo que escribe el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Estos 3 versículos primeros de Romanos capítulo 8, dice: ahora pues, después de decir que él mismo con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La diferencia entre el viejo hombre y en la nueva creación. Diciendo el apóstol Pablo: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Habiendo dicho eso, vea lo que dice capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea por favor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Después de haber dicho: con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado, ahora dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Me ha libertado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, dice: por cuanto era débil por la carne, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces,
Imagínense qué gozo, qué gloria que Dios nos deja ver, que no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ha condenado al pecado en la carne y hoy, por la gracia del Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Y asimismo, saludamos al pastor Joel, que ya está con nosotros. Amén. Pastor, ¿cómo Gracias. está? ¿Cómo te va? Bien, Qué bueno que gracias a estás Dios. aquí. Sí, aquí estamos por la gracia de Dios. Gracias a Dios, pastor. Así es. Compartiendo, ¿verdad? Amén, amén, claro Hay sí. que compartirlo. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por este privilegio, esta bendición que el Señor nos da de poder estar con todos ustedes. Aquí nos acompaña el pastor Joel Joel Valdés, y ya listo Amén. para compartir. También entiendo que ya lo compartió. Le invito a ustedes que están conectados a que puedan compartir también, Amén. que hagan llegar a sus amigos. Fíjese que hoy me decía mi esposa, antes de venir para acá, me decía que alguien le había comentado que gracias por compartir, que estaban muy contentos que la palabra llegara. Fíjate qué bendición, Amén. que alguien te diga, oye, qué bueno que estás compartiendo. Tú dices, ¿qué? Y que están, pues que a la gente que les de bendición, ¿verdad? Claro que sí. Agradece mucho que se comparta. Así es que usted también haga ese pequeño pero gran esfuerzo de hacer que a otros llegue la palabra de Dios. Recuerda, estamos en Nueva Son cada mañana y el pastor Joel ya está listo. Y antes de entrar al tema que nos trae, pastor, Amén. pastor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bendición, Definitivamente. qué Sí, bendición. es lo mejor que nos puede pasar. Estar en Cristo, ¿verdad? Cristo, amén. Dice que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, Así sino es. conforme al Espíritu, y que Dios condenó al pecado en la carne. Amén. Gloria a Dios. A hacer algo en la carne, hermanos, aún tratar de portarse bien, hacer algo en la carne es imposible. Sí. Atender a lo que Dios llama, a Sí, lo que así Dios nos es. atrae, pero bendito sea Dios que nos da la vida en el Espíritu. Bendito Amén, sea Dios así que es, nos gloria a permite Dios. vivir para Él, estar para Él, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Y bueno, ya listos. Hoy, ¿qué Sí, vamos a comentar? ¿A dónde vamos a ir? Pues estuvimos meditando en esta semana. Sobre todo el Señor trajo a mi memoria algo que no había considerado. Sí, Pero me parecieron tres premisas muy importantes a ver. para el creyente Ajá, con respecto a la escritura, sí, a la consideración que uno debe tener hacia la palabra de Dios. ok. Porque mencionabas algo con respecto a la carne. Sí, Pues sin duda siempre ha sido desde la historia, toda la historia del Antiguo Testamento, la historia de los siervos de Dios, pues sobre todo el pueblo de Israel, sí, que pues hubo tiempos en donde se olvidaron, cometieron el error de ignorar la palabra, Sí. de ignorar la escritura, de olvidarla, de meditarla. ajá, Y entonces vino a mi memoria, algo me recordó en algún momento de mi vida, sí, me topé con esos tres conceptos que son muy importantes. Si no mal recuerdo, no sé si los leí en algún Nuevo Testamento de los Gedeones, ajá, o por ajá. ahí, Sí, pero estuve meditando en ello y la importancia que es, y que tiene que ver precisamente con esto que dice la Escritura en Josué 1:8. Ujú. Josué 1:8. Dice que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Sí, Es decir, nunca debe apartarse sí, así de es. nosotros. Dice, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, Entonces, todo está relacionado con lo que nosotros con la consideración que vamos a tener con respecto a la escritura, cómo vamos a vivir con respecto a la escritura. Y estas frases que de alguna manera vinieron a mi memoria y pues me parecieron de suma importancia. La primera dice que
dice, cree la palabra de Dios y serás salvo. Ujú, La ujú. segunda es, atesora la palabra, léela, ámala Sí. y serás sabio. Y hay otra la tercera dice, vive la palabra de Dios y serás santo. Gloria a Dios. Entonces, A ver otra vez, Esa- ¿cómo, esa cómo, cómo, nuestra. cómo estuvo, Paz? cree A ver. la palabra y serás salvo. Cree la palabra y serás salvo. Amén. Y la segunda es, atesora la palabra, Ujú. créela, memorízala, apréndela, Guárdala. guárdala Sí. y serás sabio. Sabio, ok. Y la última es, practícala Ujú. y serás santo. Amén. Entonces me puse a meditar y a orar al respecto y me he dado cuenta que muchas de las dificultades que tenemos o que algún cristiano llega a enfrentar en la vida, Sí. pues tiene que ver con esto, de Sí. alguna manera, y en el entendido, ¿verdad?, de lo que está diciendo. Sí, pues sí. Y en el entendido de lo que está diciendo Josué 1:8, Sí. cuando dice, nunca se apartará de tu boca. Es decir, nunca debes dejar de considerar el efecto que tiene la importancia de la palabra del Señor. Mm. Cualquier actitud contraria a esto, pues sería complicado, ¿verdad? Ujú. Sabríamos que el enemigo de alguna manera trataría de ganar terreno en la vida espiritual de una persona, pues para que desvíe el propósito y no alcance a comprender el propósito de Dios. Y entonces, meditando sobre estas cosas, pues qué bueno, ¿verdad?, que muchos han llegado al conocimiento de la verdad a través de la palabra. Amén. Me estaba acordando mucho del pastor Juan Casas. Sí. Dios lo Si bendiga. no mal hermano recuerdo, Juan. pues ya está en la gloria del Señor. Ya está en la presencia del Señor. gracias Pero a en Dios. su testimonio fue algo parecido, porque dice que a él nadie le habló, No le hablaron la no palabra. le compartieron, nadie le compartió la escritura, la palabra de Dios, Sí. el evangelio, sino que estando en la cárcel alguien le hizo llegar una Biblia, En la casa. en la cárcel. En la cárcel. Sí. Mira. Alguien le hizo llegar la palabra de Dios. Sí. Y ahí, pues aprovechando que estaba ahí, pues la leyó y creyó. Ujú. Dice que cuando él salió ya de la cárcel, él salió creyendo en la palabra. Y eso me recuerda, ¿verdad?, lo importante que es la palabra del Señor. Pero sobre todo porque consideramos que el mensaje de salvación, no sé qué pienses Ujú. al respecto, pero yo creo que es el tema principal de la Escritura. O sea, Ujú. sin ese mensaje de salvación, la Escritura es simplemente un libro, Mm. pero todo tiene que ver con la actitud de Dios hacia el pecador y Mm. con el deseo ardiente de poder ofrecerle un plan de salvación. Sí. Y qué mejor que él mismo. Y entonces nos damos cuenta que el mensaje de salvación es el mensaje central de la Escritura y todo tiene sentido. Cualquier historia, cualquier cosa, ahora entendemos que en Cristo Jesús tiene sentido, Mm. le da sentido a todo el Sí. Señor. Entonces, y esa es la primera, ¿verdad?, la primera consideración. A ver, entonces estamos en Josué capítulo 1, Ujú. versículo 8. Vamos Sí. a leerlo. Es un pasaje muy conocido, Claro. muy conocido, Así es. pero lo vamos a leer. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, escrito está, nunca se apartará de tu boca Así es. este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ujú. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo Te saldrá bien. te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjate que hay una relación, pastor y amigos que nos están viendo y escuchando en esta hora, familia de Dios. Hay algo muy interesante. Nunca se apartará de tu boca.
nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que para que algo no sea parte de la boca, nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras, Jesús nos lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos que algo no sea parte de nuestra boca, lo que necesitamos es que abunde en el corazón. Así es, amén. O sea, yo no está diciendo que lo lea, fíjese lo que estoy diciendo, nunca se apartará de tu boca, es que la palabra siempre será nuestro hablar, Así es. nuestro comentar. Allá en el Nuevo Testamento dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Exactamente. Cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Lo dice en 2 ocasiones. Colosenses 3:16, si mal no recuerdo, es uno de ellos. Así es. ¿Cómo le hago para que nunca se aparte de mi boca? Es decir, el comentar de la palabra. Yo digo, para mí, pastor, me imagino que tú dirás lo mismo. Qué bendición tener una oportunidad de estar en un programa y comentar 1:30, 2 horas la palabra. Amén. Y estar comentando, porque los primeros beneficiados somos nosotros. En el sentido de que para comentar algo, termina siendo algo que ya hay en nuestro corazón. Amén. Ya habita en nuestro corazón. Jesús lo dijo, repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted habla mucho de deportes, bueno, eso es lo que hay en su corazón. Si usted habla mucho de política, eso está en su corazón. Si usted habla mucho de los problemas que están ocurriendo y la corrupción, lo que usted me diga, eso es lo que abunda en su corazón. Pero cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca, hay que recordar que para que algo no salga de mi boca, tiene que abundar en mi corazón. Así es. ¿Verdad? Definitivamente. Nunca se apartará. Por eso la siguiente recomendación es medita de día y de noche. Amén. Porque si yo lo estoy meditando, va a salir de mi boca lo que hay en mi corazón. Así es. A veces, pongo un ejemplo, ¿cuánta gente dice, me propongo que ya no voy a maldecir, me propongo que ya no? Bueno, gente que está comenzando el camino en Cristo, o que a lo mejor tiene un camino en Cristo muy, muy incipiente, y lo que diríamos no es que te propongas no decir tal palabra, sino que abunda en tu corazón. Si tu corazón no se depura, de lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar. Entonces, cuán importante es que como hijos de Dios, como hijas de Dios, hagamos que la palabra abunde en nuestros corazones, more en nuestros corazones, porque ese es a lo mejor uno de los primeros grandes desafíos, ¿verdad? Porque si yo como hijo, como hija de Dios, alguien que esté escuchando diga, ¿y cómo le hago para siempre estar hablando? Tienes que estar meditando la palabra. Definitivamente. ¿Verdad, pastor? Y yo creo que eso a nosotros se nos facilita el hablar de las Escrituras, el que nunca estemos apartados o nunca sea parte de nuestra boca, porque es precisamente nuestra meditación. Así es. De día y de noche. Pero aparte tiene promesas grandiosas el pasaje que nos estás compartiendo. Porque entonces harás prosperar. Harás prosperar tu camino y luego ¿qué? Y todo te saldrá bien. O sea, qué bendición. Qué promesas de Dios, pastor. O sea, qué privilegio tenemos en el Señor. Amén. Y todo te saldrá bien, como diciendo, pues. Así es, definitivamente es una gran bendición, ¿verdad? Poder, en primera instancia creerla, Sí. ¿verdad? Para poder dar el siguiente paso. Y sobre todo el impacto bueno, yo meditaba en esto, ¿verdad? En esta parte de la Escritura, el impacto que tiene la palabra de Dios. Y que alguien pueda preguntar, bueno, y tienes que creer todo, tienes que primero leer todo toda la Escritura para poder creer. Ajá. Pero nos damos cuenta que Dios puso el medio de gracia tan abundante para nosotros, Sí. que concentró toda la Escritura en un hombre,
llamado Jesús. Cristo, el verbo Quien de fue vida. quien le dio sentido y cumplió todas las escrituras. Todas las escrituras se cumplen en Y él. entonces ahora, por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo, Sí, puede ser muy sencilla la predicación y una persona poder creer por Ajá. medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en los que nos antecedieron, en el caso de las personas que, en mi caso, por ejemplo, sí, nuestros abuelos, que fueron los primeros que creyeron, creyeron en el Evangelio, creyeron en la palabra, creyeron en la Escritura, porque precisamente se les presentó la palabra de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, creyeron en Jesucristo y recibieron la promesa de salvación. amén. Yo les testifico a la iglesia que en esa generación ellos tuvieron que aprender a leer y a escribir ya muy adultos. Sí, 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 sí. De hecho, Hay un gran sector de la población que definitivamente. aprendió a leer con las Sagradas Escrituras. Exactamente. Bueno, ellos les enseñaron lo básico cuando llegó la escuela, los Sí. primeros 3 grados de primaria al Sí. pueblo, al ranchito. Ujú. Entonces ya siendo ya casi entrando a la tercera edad, Sí, aprendieron. Pero al mismo tiempo llegó el Evangelio y eso fue una bendición para ellos. sí, Pero había otras personas que no sabían. ok. Había mucha gente que no. Mi madre fue una de ellas. Ella No sabía leer. nunca alcanzó a leer. Ellos vivían muy retirado de los pueblos. Pero llegó la predicación del Evangelio Bendito Dios. y creyeron. Entonces, yo veo aquí un detalle muy hermoso del Señor, que finalmente la palabra de Dios la hizo llegar sin distinción alguna, de una manera que la gente pudiera creer, Sí, ¿verdad? Otros tuvieron la oportunidad de tener contacto con la Escritura. Había unas personas ahí en el pueblito sí. que solamente la leían, Ujú. a lo mejor no entendían, nunca supimos que se habían convertido, pero cuando llegó la predicación del Evangelio, muchas personas creyeron. Gracias a Y Dios. yo creo que recibieron la promesa de salvación por haber creído. Claro, después viene ya el proceso de aprendizaje de la Escritura y finalmente te das cuenta que es el Señor que le da sentido a todo. Amén, amén. A todo y yo creo que eso ha sido una bendición. Creer la palabra del Señor y las promesas, ¿verdad? Amén. Que ya conocemos, que son muy conocidas. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Sí. Y evidentemente una vez que hemos creído, pues el siguiente paso es empaparnos de la palabra del Señor, Sí. y a veces pues ignorar esos detalles ya con el tiempo, con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta de lo importante que es que una persona después de creer en el Señor Jesús, Sí. el Evangelio, el mensaje de Sí. salvación, ahora sí se empape, se llene. Coma, se beba. Sí, exactamente. Las Sagradas Porque Escrituras. pues la ley y la palabra de Dios que está escrita Mm. fue dada al pueblo de Israel, pero antes el Señor tuvo que rescatarlos, liberarlos, hacerlos suyos. Sí. Pero al hacerlos suyos dice, bueno, ahora Este es el manual. Por Este aquí es el es. manual. Por aquí es. nunca se aparte de tu boca. Pero evidentemente ellos ya reconocían quién era su Dios. Fíjate ¿Quién que, era el Señor? perdóname que te Ujú. interrumpa, Paz, pero hablando con el hermano César Vidal, que es, Sí. tú lo conoces, Claro. él decía, en una mesa comentaba, si alguna persona solamente le puede dar a sus hijos la educación para que lean, Ujú. ¿sabes qué? Ya no alcancé a darles más. Sí. Yo nada más les pude dar la educación y solo saben leer. Fíjate, ni siquiera escribir. Ok. Porque hay gente, conozco un hermano muy querido en la congregación, que él aprendió a leer con la Biblia, pero no sabe escribir. O sea, se le dificulta mucho. Dice, prácticamente nadie me entiende cuando escribo, Sí, claro. pero sé leer Amén. y sabe leer la Gloria a escritura. Dios. Y gracias a Dios porque aprendió a leer con la Biblia. Pero a lo que voy es que resulta que, decía César Vidal,
si tú tan solamente le pudieras dar la lectura a tu hijo, que estamos hablando que hoy en día prácticamente todo papá, todo tutor, si es lo básico, el niño sabe leer y escribir. Sí, pues, Matemáticas. Definitivamente. Y él decía, si tan solo tu hijo sabe leer, tu hija, y no le puedes dar más, es suficiente. Fíjate, estoy hablando de un hombre, para los que saben del doctor César Vidal, que tiene doctorados y tiene maestrías y tiene títulos y ha escrito libros, cualquier cantidad, Sí. un hombre tremendo. Sí, claro. Pero él decía, si tan solo le puedes dar la escritura, es más que suficiente la lectura. Ahora, no que se conformara, sino a razón del pasaje que estamos leyendo. Amén. Gloria a Dios. Porque si una persona sabe leer y su lectura y su pasión son las Sagradas Escrituras, entonces, como dice ahí, harás prosperar tu camino y todo Amén. te saldrá bien. Es más que suficiente. Él comentaba esto cuando publicaba o nos comentaba el libro de la Reforma. Claro. ¿Cuánta influencia produjo la Reforma? En este caso hablas de un rancho, hablas de rancherías, donde llegaron con el libro a gente que no sabía leer. Sí, efectivamente. ¿Y cuántos no salieron de ahí y hoy sirven a Dios? Tu Amén. caso. Gloria a Dios. Tu caso. Sí. Y sirven a Dios y han sacado a familias adelante, gloria a Dios. También tu caso. Permanece. Pero bendito sea Dios a razón de las Sagradas Escrituras. O sea, la Gloria a Dios. transformación que trae, paz. Amén. Sí, es una bendición maravillosa, gloriosa. Saber que, ahora, ¿qué proporciona la Escritura? Porque, pues, es muy fácil, creo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a veces? Espiritualizar todo, ¿no? O sea, que Espiritualizar. que por el simple hecho de hacer lo que me piden va automáticamente. Pero en realidad sabemos que es una realidad, la vida es algo real y es un procedimiento. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de precisamente de guardar, de hablar, de expresar la palabra del Señor? Sí. Pues tú sabes que la vida es, aunque creemos en el Señor y creemos en sus promesas, Amén, y amén. todo el poder de Dios, pero ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? En el sentido de que, pues, la vida es una vida de decisiones. O sea, yo creo que en esa parte la Escritura hace un impacto tremendo en la vida del que cree, del que ama la palabra. Sí. Y que sin duda necesitamos la sabiduría de Dios. Y qué mejor que la sabiduría expresada en este libro, pero aún mayor, Sí. la sabiduría expresada, como decía hace un momento, en un solo hombre. Amén. Amén. Si, como tú decías, si yo no supiera, si yo no entendiera, no tuviera la capacidad de comprender muchas cosas como otros lo tienen, los teólogos, como el hermano César Vidal, es un extraordinario. Sí. Expositores de la palabra. Pero imagínate la mayoría quizás de nuestros congregantes tengan la dificultad para comprender muchos conceptos. Yo siempre acordándome de este detalle, procuro, pues también depende de lo que Dios te da, procurar ser lo más simple, sencillo, que todos lo puedan porque entender. entiendo que algunas personas no lo hacen, batallan, y sin embargo, pues son cuestiones de la vida, tomar decisiones, y necesitamos sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, y es algo que proporciona la palabra del Señor, pero esa sabiduría yo la encuentro resumida en un solo hombre. Digo, si usted no llegara a entender la Escritura, vea a Jesús, imite sus comportamientos, sus pensamientos, y esa es la sabiduría de Dios. Claro, todo lo demás viene a reconfirmar el ministerio de Jesucristo, el cumplimiento de la Escritura en Él. Él es el cumplimiento de toda la ley, Él es toda la Escritura. Él es la Escritura, pero viviente, expresada, el verbo de vida. Expresada. Sí, así es. Y si alguien por alguna razón estuviera limitado en su conocimiento, en su entendimiento, en su comprensión,
yo estoy seguro que lo encontraría. Pongo el ejemplo de mis abuelos porque han sido una bendición ellos, los padres de mi papá, Ajá. porque ellos con su muy limitada expresaron una vida extraordinaria. Bendito sea Dios. Que hoy, pues ya estas generaciones, tercera generación, nos acordamos los que hemos permanecido en el camino, y pues ahora podemos entender muchas cosas, que siendo personas muy simples, Sí. se impregnaron de la vida del Señor Jesús. Y quizás a lo mejor nunca fueron, ¿cómo te diré?, sobresalientes, porque pues nunca los vi yo a ellos compartir, nunca los vi enseñar, solamente nos daban consejos, Sí. cada que podían siempre nos daban consejos, pero lo que se veía en la vida de ellos fue extraordinario. Pues es que no necesitas ser un excelente expositor ni un excelente predicador. Necesitas vivir la vida de Amén. Dios, y esa Gloria a vida de Dios. Dios siempre trae consecuencias, siempre trae resultados, mi hermano Joel. Así Y amigos es. que nos escuchan en esta hora. Amén, amén. Es que la verdad es que la palabra no nos quiere hacer predicadores. La palabra de Dios Hacedores. no nos quiere hacer teólogos. Qué bueno que lo seamos o que lo sean quien así se perciba. Ujú. Pero nos quiere hacer conocedores de Dios, Amén. amantes de Dios, Así siervos de es. Dios, Gloria a Dios. Amén. ¿verdad? Y cuán importante es que nosotros entendamos el valor que tiene el libro para nuestras vidas, pero el valor que le da a nuestros hijos, que ellos conozcan, que sean instruidos en el camino de la Amén. palabra del Señor. O sea, Así es. cuán Efectivamente. importante es lo que la palabra de Dios hace y produce en nosotros, pastor. O sea, es maravilloso. Nos están compartiendo algunos hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Dice el pastor Jaime Rodríguez, le saludamos al pastor Jaime. Reynoso. Jaime, sí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Amén. Dice, Gloria a Dios. buenos días, saludos, pastor. Y luego mi hermano Manuel Tobar explica lo siguiente, o escribe lo siguiente. Buen día, pastor Román e invitado. Yo conozco también un hermano que aprendió a leer con las Sagradas Escrituras y no sabía escribir, y sabía de memoria muchos versículos de la Biblia. Gloria a Dios por Amén. el poder de la palabra de Dios. Así Amén. es. Qué hermoso. Nos dice luego Felipe Rivera Chavarría. Saludos, Felipe. Bendecido día, pastor Román, recibiendo la palabra. Gloria a Dios. Alejandro González escribe. Saludos, Alejandro. En la Biblia encontramos la sabiduría de Dios en Jesucristo. Amén. Dice el ejemplo de su aplicación. Así es, definitivamente. Me gustaría complementar tu comentario, Alejandro, que me gusta mucho. Siempre muy atinados también tus comentarios. En la Biblia encontramos la sabiduría de Dios, dice. En Jesucristo el ejemplo de su aplicación. Así es. Nada más para complementar, recuerda que Pablo dice que Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque esa sabiduría escrita en la Biblia, en persona, es Cristo mismo. Amén. Y lo dice 1 Corintios 1 y también lo dice Proverbios 8. Así es. Cristo es la sabiduría de Dios, Cristo es el poder de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué gloria. Ahora, nosotros tenemos que entender el valor para que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tenemos que darle un valor a esto. Ayer, Claro. comentando con mi hermano Pedro Luis, decía cómo el arca era un baúl y que en la antigüedad, desde la antigüedad, siempre se ha guardado en los baúles cosas de gran valor. En esta arca de madera y forrada con oro, Dios le dio un gran valor y le dijo, aquí vas a poner las 2 tablas de la ley, Ujú. la vara de Aarón y el maná, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, mientras nosotros no le demos un gran valor a las escrituras, va a ser, no sé, prácticamente imposible que nosotros estemos meditando en ella de día y de noche, que estemos ocupados, porque ocuparnos es desde el momento que pensamos. Ahora fíjate, algo muy interesante.
cuando tú guardas, esa palabra guardar, pastor Ujú. Joel y amigos radioescuchas, es una palabra tan fuerte, tan Sí, pesada, exactamente. para que guardes y hagas. Ujú. Mucha gente confunde guardar con hacer. Exacto. Y la verdad es que guardar la palabra me lleva a vivirla, meditarla, inquirirla, estudiarla, memorizarla, leerla y volverla a leer. Todas esas cosas tienen que ver con guardar. Así es. Y cuando tú guardas la palabra, fíjate bien, cuando guardas la palabra, entonces dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque la lectura es un primer paso en el guardar. Amén. Gloria a Dios. Es un Así primer es. paso. Pero no estamos llamados a leerla. Estamos llamados a leerla, a meditarla, a repetirla, a comentarla, memorizarla. ¿Qué más? A observarla constantemente, decir, Señor, a cuestionarla en un sentido de obtener, cuando tú haces eso, Ujú. en automático tú estás amando a Dios. Y cuando estás amando a Dios, Dios que se sabe amado, una cosa es que ames o que digas amar, pero que se sabe amado. Y dice Jaime Alfonso Lozano, dice, y a vivirla, dice, sí, mi Jaime. Es que, fíjate bien, Así es. la palabra, llamados a vivir la palabra, si lo ponemos de esta manera, la palabra nos hace vivir la vida de Cristo. Ujú. El Espíritu Santo sopla en la palabra en nosotros para que nosotros podamos vivirla. Cuando la palabra mora, Definitivamente. morar es vivir, morar. Esta mesa no mora aquí, estos micrófonos no moran, aquí están, pero morar es vivir, es dejar tu esencia en un lugar, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros le demos el valor y que creamos Ujú. lo que aquí está escrito. Ahora, la realidad es que muchos ya lo hemos vivido, muchos ya lo hemos experimentado. ¡Qué bendición! La palabra de Dios. Entonces, este joven, Josué, que iba a conquistar la tierra y que él iba a repartirla al pueblo que venía de la esclavitud, saliendo a poseer una tierra nueva, estos fueron los requerimientos, los que le dio el Señor, los requisitos, los mandamientos. Nunca se apartará, Josué. Este libro, como diciendo, aquí está la clave. De día y de noche meditas en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, complementando tu comentario, Alejandro, que en la Biblia encontramos la sabiduría de Dios, en Jesucristo el ejemplo de su aplicación es que Cristo mismo es la sabiduría de Amén. Dios. Gloria a Dios. Y en Sabiduría y poder. Y en Perdón. efectos prácticos, pues hay dos bendiciones maravillosas, porque en la sabiduría de Dios conoces a Dios y conoces cómo conducirte, sabes cómo conducirte como siervo del Señor en efectos prácticos. Sí. Y eso se va a reflejar en las decisiones que tomamos diariamente. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Sí. Comentaba yo y decía, bueno, un trabajador en la mañana tiene que tomar la decisión de levantarse y irse a trabajar o quedarse dormido. Ajá. Algo tan sencillo Abre, como abre, eso. abre los ojos y dice, iré, no iré. No tiene que El ir. joven dice, iré a la escuela, no iré a la escuela. Y entonces, ¿por qué es necesario estar en contacto constantemente con la Escritura? Creo que es lo que el Señor quiere, que aquellos que hemos creído en el Señor Jesús aprendamos a estar en contacto continuo. Desgraciadamente, yo creo que nos ha pasado a muchos en algún momento, quizás, ignoramos esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos creyentes en su caminar, en su madurar, Ajá. a veces nada más se concentran en lo que es la cuestión litúrgica. O sea, los que son muy importantes, obviamente. Adoptamos formas en muchas Formas, exactamente. Y en nuestra experiencia en el caminar nos hemos dado cuenta, nosotros también lo vivimos,
que a veces se cae en esa dependencia muy simple, muy sencilla, pero en realidad hay algo mucho más profundo que eso, ¿verdad? Sí, o sea, nos adaptamos a las formas, nos adaptamos a las liturgias, y ya para cuando menos pensamos, soltamos la esencia, ¿verdad? Soltamos aquel que nos ha hablado. Bueno, y es que nosotros, si creemos, es porque hemos oído la palabra de Dios. Uh-huh. Es decir, las Sagradas Escrituras han sido sopladas por Dios para que las escuchamos, y de ahí el pasaje que dice, la fe es por el oír, y el oír por Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esa palabra tuvo que ser soplada para que la escucháramos. El mensaje contenido. Eso, la Biblia, lo primero que Dios nos manda es predicarla. Es el mensaje, ¿verdad? Sí. Predicar, para que se cumpla el oír. Sí. Pero luego pues ya entra este contacto de ahora atesórala. Sí. Ahora ámala. Ámala. Anhélala. Deleítate. Medítala. Entonces ya eso ya entra ya en una relación más directa, más profunda. Yo le hago un comentario, y a lo mejor no sé si viene o no a colación, pero cuán importante es tener el libro. Sí. Yo sé que hay aplicaciones, todos claro. tenemos una aplicación, todos tenemos en el celular o en un iPad, una tableta, uh-huh. La oportunidad de tener las escrituras, y excelente, de verdad, que qué bendición pero sabes que son dispositivos móviles donde puedes tener cualquier cantidad de cosas. Sí, definitivo, así es. Pero cuán importante es el agarrar el libro. El libro, sí. Uh-huh. Agarrar el libro y ver. Yo en mi caso compré recientemente una Biblia. Ayer encontré otra que tengo por ahí con comentarios, y me puse a hojearla un ratito ya en la noche. Ay, mira, esta Biblia no me acuerdo que la tenía ahí en el librero de las Biblias. Claro. Y la saqué y la empecé a ver. Y hoy traigo esta Biblia, me gusta, relativamente delgada, negra, con algunos comentarios muy, muy pocos acerca del nombre de Dios, pero sí. A lo que voy es que te acostumbras al libro, uh-huh. Te adaptas, porque acabo de dejar otra Biblia que usé muchos años, negrita también, así delgadita, con estas características, pero que pues ya está muy maltratada exteriormente, le falta una hoja o dos. Sí. Y ahora cuando vengo a este libro me desubico, o sea, ¿dónde estaba el pasaje? Sí, porque hay una memoria. Te ubica, exactamente. Te ayuda. Ahora, pero cuán importante se vuelve. Así Llega un punto cuando empecé a usar esta nueva, no sé cuántos de ustedes les ha pasado algo similar. Yo le voy a decir algo, por eso va el comentario. Cómprese el libro. Ahí con mucho amor y respeto, alguien te puede regalar una Biblia, alguien te puede, casi por lo regular, lo digo con cuidado, las Biblias que se regalan en las congregaciones son Biblias pues muy económicas, que no dejan de ser Biblias, pero al ser económicas, los materiales pues se maltratan más rápido, uh-huh. Si no le da forras bien, sino pues seguramente que muy rápido va a estar deteriorada, las hojas pues suelen ser muy amarillas, qué sé yo. Pero yo digo, cómprate una Biblia, dale valor a eso que quieres que tenga valor. Así es. Qué importante es que la traigas y digas, así como el celular, ¿no? ¿Dónde deja el celular? No, cuando alguien deja el celular olvidado en algún lugar. No. Pero que ocurra lo mismo con la escritura. Amén. Mi Biblia. Mi Biblia. Se me olvidó, se me quedó allá. Y no digo para que la dejes, sino para que vea el valor. Y yo con tristeza veo que hay gente que no invierte en una Biblia. Exacto. No se compra una Biblia. Exactamente. No le da valor a una Biblia. Exacto. Cuando, de verdad, cuando empiezas a tener esa comunión, dice la Escritura que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y algunos hermanos lo han ilustrado de esta manera. Se me hace una bonita ilustración. Dicen que muy temprano en la mañana hay que abrir la Biblia para hablar con Dios cara a cara. O sea, que el libro, abrir el libro, te abre la oportunidad de estar delante de Dios, porque Dios está
donde está su palabra. Amén. Y Él ama a los que están en la palabra. Dice Gabriela Contreras, mi Biblia me la regaló mi hermana Irma Judith Saucedo Hinojosa, gran bendición. Ahora, fíjese qué comentario, mi hermana Gaby, que si le regalaron la Biblia, yo le haría este comentario. Y usted dice, oye, qué buena Biblia me regalaron. Hay gente que regala muy buenas Biblias, claro. ¿verdad? Porque le da valor a la Biblia. Y algunas veces hasta con dedicatoria. Yo lo que le diría es que en el valor que se le da a ese regalo de la Biblia, ahora tengamos ese hábito. Es decir, ¿qué le puedo regalar a alguien? Una Biblia. Una Biblia que genera, ¿qué puedo decir? Es que el libro, mira, yo estoy viendo tu libro todo rayado, sí, en el buen sentido de la palabra, sí, subrayado, marcado. En un tiempo yo también hacía mucho esto, pastor, y tengo Biblias rayadas, pero veo tu Biblia toda rayada, marcada, con apuntes. ¡Qué bendición! Es una Biblia que has trabajado bastante. Amén. Yo le digo a los hermanos, ráyala, márcala, y cuando ya no la entiendas, ponla ahí, guarda en el librero, y cómprate otra y vuelve otra vez. Meditar en ella, claro. Porque imagínate a un hombre que le dices, ya aprendiste a leer, ya sabes leer, a un niño. Si algo, todos los libros que puedas leer o no leer pueden ser importantes o no. Pero si dejas de leer este libro, no tuvo sentido que aprendieras a leer. Porque los cristianos, hay 3 religiones en el mundo únicamente. Puedo hablar del Islam, o de sí, los musulmanes, del Islam, de los cristianos y de los judíos. Que si no sabes leer, puedes practicar cualquier religión. Pero esas 3, sin saber leer, no se pueden practicar. Wow. Porque están basadas en un libro. Exacto. Ahora, a diferencia del Corán, que es el libro de los musulmanes, no tiene una sola profecía. El Corán no tiene una sola profecía y la Biblia está llena de profecías y que todas tienen cumplimiento. Amén. Y a diferencia del judío, que bendecimos a los judíos, solamente creen en el Antiguo Testamento. Así es. Y nosotros tenemos Antiguo y Nuevo. Y muy interesante, ¿eh? No creen en el Nuevo Testamento cuando Dios les testificó en el Antiguo que Él haría un nuevo testamento, un nuevo pacto, porque estos son los 2 pactos dados por Dios al hombre. Así es. Antiguo y Nuevo Testamento. Oye, pastor, son las 8. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Amén. Seguimos comentando. Escriba en esta oportunidad, escríbanos en esta oportunidad. Y si a alguien le naciera, lo digo honestamente, puede ser que alguien esté pensando esto. Oiga, pastor, quiero regalar una Biblia al programa. Y ustedes la sorteen, pues nosotros ponemos otra y la sorteamos. Amén. Y la regalamos. Pero claro, cuán importante es la palabra de Dios. Estamos en Josué 1:8, estamos en el comentar de la palabra. Quédese con nosotros, nos acompaña el pastor Joel Valdés. Amén. Y estamos agradecidos. Gracias, Jorge. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto
adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos saben que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultad, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos saben que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Muy bien, gracias, Jorge. Voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo. Alejandro González me hace este comentario, dice, una Biblia con comentarios y referencias siempre enriquece mucho, ya que explica el contexto y las costumbres de la época para entender mejor. Es muy importante, ¿verdad? Si puedes tener una Biblia, por eso digo, hay que invertir, hay que invertir. Si le das valor a las Sagradas Escrituras, de verdad, inviértele. Gloria a Dios. En tus capacidades, hay Biblias para todos los bolsillos, pero dale ese valor de traerlo físico, que cuando no esté te haga falta, porque nos pasa en el celular, que ahora lo tenemos en la mano y cuando no lo traemos, vamos al celular, o si traemos el termo, de repente andamos dejando el termo en algún lugar, ¿verdad? Pues, claro. Oye, yo traía algo, que sea algo que te des cuenta y que te puedas tener esa referencia de que cuando lo estás leyendo empiezas a ubicar, porque la mente hace eso, tu cerebro trabaja y dice, está por aquí, está por allá, pero tienes la referencia de las Escrituras. Yo creo que eso es lo que nos va a guiar verdaderamente a algo confiable. La actitud hacia ella. La actitud. No tanto el cuál quiero tener o cuál es la de moda o la. Ajá. Yo creo que en ese sentido no habría sabiduría, pero si hay temor, hay pasión, yo creo que el Espíritu Santo se encargará de guiarte. Amén. Algo seguro. Voy a hacer un comentario, terminar el comentario aquí de Alejandro. Y tienes razón, pastor, de la actitud que tengamos hacia el libro, la palabra de Dios, entendiendo que es la palabra de Dios. Amén, sí. Dice, una Biblia con referencias, dice Alejandro González, ya que explica el contexto, las costumbres de la época, entender mejor. La aplicación Bible Gateway, dice, también recomendada, ya que viene la Biblia en varias versiones. Por cierto, pases, no nos dice pastores, sino pases. Ya sabe que es propio de este programa. Sí. Por cierto, pases, ¿alguna versión que recomienden? Yo pudiera más decir cuál versión no recomiendo. Pues sí. Modificados esencialmente, pero te puedo hacer una recomendación a ti y a todos. La Biblia textual, que son Biblias que se tradujeron directamente o del griego o del arameo. Te recomiendo la Biblia textual, puedes conseguirla. Es la que se ha demostrado que está más apegada. Yo uso la 1960, pero en aplicación tengo la Biblia textual y también la utilizo. Así es que así se llama, la Biblia textual, que es una traducción más cercana tanto a los idiomas originales, porque luego hay unas versiones que dices, bueno, ¿y esta de dónde salió? Miriam Ulloa nos comparte, más ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Nos está compartiendo Job 11, 5 y 6. Amén a eso. Nuestra hermana Mayra y nuestro hermano Marcelo nos dicen lo siguiente: buenos días, hermanos y pastor, que este día sea para la gloria de Dios. Dios pone en nuestro corazón que regalemos una Biblia. Amén. Bueno, me van a hacer llegar una Biblia y aquí la vamos a regalar con mucho gusto. Gracias, hermano. Qué bueno que Dios puso eso en su corazón y que lo van a hacer con ese gozo, ¿verdad? Aquí la vamos a regalar primeramente, Dios. Vamos a ver cuál va a ser la dinámica para regalarla. Pero claro que sí, una Biblia en el nombre del Señor, regalar. Y si alguien más se quiere anotar, con mucho gusto, aquí la regalamos. Eso no va a ser el problema. Entonces, pastor, volviendo a lo importante que es
que alguien escucha. Habrá gente que diga, pastor, no sé leer bien, no tuve oportunidad de estudiar, tengo carrera truncada. Guarda este libro de la ley. Guarda, medita en él de día y de créelo. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios no se equivoca, Dios no miente. Ahora, yo un día le dije a los jóvenes y le digo aquí Dios, amados hermanos, inspiró las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hombres santos inspirados por Dios fueron los que escribieron. Yo quiero que piense esto. Dios, que yo sepa, en todas las escrituras, si me equivoco alguien, por favor hágame el comentario, pastor, se le pasó a este. Que yo sepa, Dios solamente escribió, que yo sepa, los 10 mandamientos. ¿Y la otra frase? En físicos. Y la otra parte, cuando Jesús estaba escribiendo en tierra, cuando estaban acusando a la mujer. ¿Cuál otra frase, verdad? La de Belsasar. Tienes razón. Y la del pasaje de Daniel. Amén. Que era un mensaje directo al rey Belsasar. Que yo sepa, ningún otro de todos los versículos que leemos, capítulos, ningún otro ha sido escrito por Dios. Así es. Ha sido inspirado por Dios. Dios le ha hablado a hombres santos. Pero yo le decía un día a los jóvenes, oye, imagínate que Dios se dio la tarea de escribir 10 preceptos, 10 mandamientos. ¿Los sabes? ¿Los conoces? ¿Los has meditado? ¿Los has guardado? ¿Los has estudiado de arriba abajo, de abajo arriba? ¿Te has dado cuenta que los 4 primeros se relacionan directamente con Él? ¿Que los 6 segundos se relacionan directamente con tu prójimo? ¿Te has dado cuenta que van de más importante a menos importante? ¿Te has dado cuenta que hay cosas que son más valiosas que otras dentro de los 10 mandamientos? Si nosotros entendemos eso y los meditamos, los guardamos, te vas a llevar unas sorpresas maravillosas en las Sagradas Escrituras. Digo, si Dios se dio a la tarea de escribirlo con su propio dedo, yo quiero ver qué fue lo que escribió, sin quitarle mérito a todas las Escrituras, porque Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Sí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Finalidad, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí está el manual, Paz. Efectivamente, y otra de las bendiciones de poder obtener la sabiduría de Dios a través de su palabra, es la importancia de saber discernir, el discernimiento. Sí. Que pues es una de las cosas que necesitamos en un mundo donde sabemos que impera la maldad, el pecado. Aún nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne muchas veces nos impulsa. Estamos constantemente luchando con la carne, con el mundo, con Satanás. Y evidentemente lo que siempre ha aprovechado es la decisión. Yo creo que lo vemos desde un principio con Eva. Y siempre va a aprovechar la decisión, la determinación. Y qué mejor ser guiados por la palabra del Señor. Como alguien mencionaba el Salmo 119. Que es lumbrera nuestro camino. Lámpara esa es ser, como cristiano, como creyentes, tenemos que tomar decisiones espirituales constantemente, decisiones en lo natural, y de ahí va a depender. Por eso creo yo que es muy importante. Y tengo aquí, por ejemplo, la cita de Santiago 1:5. Por favor, pastor, rapidito. por favor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque entiendo, ¿verdad?, que se necesita estar muy en contacto con el Señor. Pero si alguien no pudiera, tuviera dificultades para entender la Escritura, dice, demándela a Dios o pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y, ¿qué dice? Y sin reproche. Y sin reproche. Sin duda le será dada, dice la Escritura. Amén. Entonces, qué importante es para el cristiano, que es de las cosas muy interesantes. Y si vemos en la Escritura, en el ejemplo del Señor Jesús, pues vemos que Él tuvo, a pesar de que Él es la sabiduría. Amén. Él siempre ha sido la sabiduría.
Pero al humillarse y tomar carne, tomar cuerpo, ser el verbo encarnado, Sí. pues se sujetó a la sabiduría del Padre. Sí. Y te imaginas las veces que quisieron matarlo, por ejemplo, él tuvo que determinar, decidir quedarse o irse, porque él sabía que no era su tiempo. Y muchas veces tuvo que tener cuidado Sí. de siempre estar. Entonces eso es una gran enseñanza para nosotros, aunque en el fondo sabemos, ¿verdad?, que Él es Dios, Él es poderoso, Ujú. pero qué importante para nosotros, Mm. para el creyente, para el Hijo de Dios. Y entonces hay personas que dicen, es que yo, pues no, o sea, yo no entiendo, para mí es muy difícil memorizar la Escritura, Sí. pero las consecuencias de no saber qué hacer en un momento dado, por ejemplo, hace poquito, así es un ejemplo práctico, muy Sí. sencillo, una de las hermanas en la iglesia tiene una hijita de 10 años y tiene una amiguita vecina. Sí. Y entonces la amiguita vecina le dice, oye, te invito a un rosario, le dice a la Ujú. A la amiguita. a la hija de la hermana. Mamá, fíjate que me van a dar dulces y eso que el otro. Sí. Sí, pues ve con ella. Ujú. Entonces meditamos y digo que falta de discernimiento, de no Mm. poder ver más allá Ujú. de lo que pudiera hacer. Y entonces así cosas tan simples y tan sencillas donde se requiere discernimiento de la palabra. La pregunta es, ¿dónde ha quedado el consejo? ¿Dónde ha quedado? ¿Existe realmente ese deseo de amar la Escritura? Mm. Y entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que muchos a lo mejor pudieran justificar el hecho de que no se entiende la Escritura, es muy complicado, muy difícil para muchos. Pero aquí dice la palabra del Señor que el que el que tiene dificultades para ello, que la pida a Dios. Ujú. Ujú. Yo creo que Dios es abundante, es amoroso, es maravilloso en ese sentido. Y Él va a suplir la carencia, la necesidad que tenga cada uno de nosotros. Pero de que podemos obtener la sabiduría de Dios, sin duda. Ahora, Paz, Ujú. y es que estamos hablando, empezamos a nunca se apartará de tu boca, de este Exacto. libro lee, y dijimos que para que no se aparte de mi boca, pues tiene que abundar en mi Amén. corazón, Ujú. porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. No recuerdo el pasaje, ahora sí ahorita lo buscamos para que los que apunten, Ujú. porque hay gente que toma apuntes de esto, Sí. lo pueda llevar. Para que nunca se aparte de mi boca. No dice que nunca lo quites de tu vista. Ujú. No dice que nunca dejes de predicarlo, dice nunca se aparte de tu boca. ¿Cómo es que nunca se va a apartar? Ya dijimos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ujú. Pero si habláramos del el hecho de guardar, lo que implica guardar, que dijimos, es leer, memorizar, Atesorar. inquirir, atesorar, darle Proverbio valor. dice, átala a tu cuello. Átala, sí, como Escríbela en la señales. tabla de tu corazón. Escríbela, sí, o sea, es que miren, la palabra de Dios quiere pasar de aquí a aquí y aquí. Ujú. Amén. Y para los que no lo están viendo, la palabra quiere pasar de hojas a tu corazón, Amén. de hojas a tus neuronas. Ujú. Eso es lo que ocurre. Sí. Esto se queda impreso en nosotros por obra del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Él lo hace. Cuando nosotros aprendemos a guardar las Sagradas Escrituras, y yo le quiero decir, tengo, por gracia de Dios, ya años pastoreando, años ya, casi la mitad de mi vida pastoreando, pero he visto historias tan gloriosas de gente que les ha llegado la palabra, no solo de la salvación, Ujú. no solo de una sanidad, sino que dices, oye, te cambió todo el Señor. Es que así lo hace. Pero a personas que le han dado valor a la palabra. Yo creo, y creo así con toda certeza, que nosotros necesitamos entender, y un día lo propuse, tener círculos de lectura, invadir las librerías. Amén. Ya ves que está la de la sirenita y está la del jugador de hockey, tantas
a gente que le gusta el café o el té, qué sé yo, y que debiéramos hacer círculos de lectura bíblica, reunirnos en lugar con la Biblia, así, imagínate la invasión de los cristianos solamente con lectura bíblica, vamos a leer, y que cada quien comente lo que leyó, así, no es una predicación, no es solamente sentarnos a leer. Amén. O sea, eso, pastor, digo, ahorita que está de moda la palabra avivamiento, por lo que escuchamos y vemos que está ocurriendo en Kentucky, eso está bien relacionado con el avivamiento. El que alguien diga, oye, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Oye, ¿cuándo nos juntamos? ¿Vamos a juntarnos a leer la Biblia o qué? Órale, echando café. Y al final, el comentar que sea la palabra de Dios. El comentar que sea las Sagradas Escrituras. Pastor, Amén. yo lo dije ayer, un joven de la iglesia que viene a compartir aquí con nosotros, dijo, ¿se puede tener un éxtasis con la palabra? Le digo, y platícame, me dice, pues es que mire, me pasó así, ya sabes. Le digo, pues es bíblico. Amén. Tener esos encuentros con el Señor, círculos de lectura de la palabra de Dios, como también hemos convocado constantemente a la transcripción de la Escritura. Sí, vamos a transcribirla en la computadora si quieres, no haciendo un copy-paste, ¿verdad? Obviamente, sino escribiéndola. Así es. Si usted se pusiera a pensar cuántas veces tiene que leer algo para escribirlo y que no tenga errores. Transcribirla es una tarea maravillosa. ¿Sabe usted que Dios ha dado escribas? Siempre pensamos de los escribas y fariseos como malos, sí, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que Dios prometió dar escribas? Gente que transcribiera la Biblia. Bueno, gracias a Dios por las versiones de Biblia que tenemos, del español que tenemos, que algunas en su idioma, en su primera traducción, su primera impresión, no las entenderíamos. Si ahorita con dificultad decimos, ¿y qué quiso decir aquí? Pero qué importancia deben tener las Sagradas Escrituras. Amén. Ese nunca se apartará de tu boca, el libro de la ley. ¿Verdad, pastor? Sí. De eso estamos hablando, mi hermano Mateo nos comparte aquí el capítulo 1, versículo. Luego nuestro hermano Alejandro González nos recomienda la reina, dice él, la reina Valora. 1900, la reina Valora, 1960. Y yo le hice una recomendación, les hago a aquellos que quieren estudiar, que revisen la versión textual, es muy buena. Está siendo muy recomendada en círculos de estudio porque está más cercana al idioma de la traducción. Amén. La versión textual, pero pues al final de cuentas que le demos ese valor. Sí, fíjate, en la iglesia hay un testimonio de una hermana ya ancianita. Sí. A veces llega, cuando la visito, cuando la veo en la iglesia, en algunas ocasiones me ha comentado con un gozo muy profundo en su alma sobre alguna lectura que estaba leyendo. Sí. Dice, fíjese, estuve leyendo esto y esto, y dice, ay, si viera qué cosas tan hermosas. Dice, yo no entiendo, o sea, es a lo que vamos. Sí. Yo no entiendo, dice, cómo pasé muchos años de mi vida sin entender. Fíjate. Y es algo como pastor, pues trata uno de orar a Dios, obviamente, pedirle, Señor, ¿qué pudiera estar sucediendo? ¿Qué pudiera estar pasando? Gracias a Dios que en el caso muy particular de ella, hoy que es ancianita y que se ha metido en un deleite profundo por la Escritura, ha comprendido y entendido tesoros, dice, que yo jamás. Sí. Entonces, Dios nos ayude para que muchos que quizás a lo mejor se encuentran en la misma circunstancia puedan llegar a atesorar y amar y a considerar la Escritura plenamente en su mente, en su corazón, en todo su ser, de tal manera que seamos bendecidos, ¿verdad? Con el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la santidad de Dios, ¿verdad? Que son elementales en la vida del creyente. Fíjate, pastor, nos dice Alejandro,
Dice, yo les regalo una Biblia para que regalen en el programa. Dice, una disculpa, dice, es el autocorrector que se puso la Valora en vez de la Reina Valora. Por eso no La hay que Reina confiar Valera. mucho. Pero él regala una Reina Valera 1960. Gloria a Dios. Yo les hago una propuesta, a ver cuántos de ustedes creen que pueda ser posible. Le hago una convocatoria. Convoquemos a círculos de lectura. Interesante. Reunirnos con la Biblia, ya sea que llegues al café, insisto, de acá de Seattle, o llegues al café del canadiense, o la cafetería de tu preferencia, o que lleguen a un restaurante donde a lo mejor el café es refil, y llegues con tu Biblia, 4 o 5 amigos, ¿qué onda? Vamos a leer la Biblia, tal hora, y se acabó. Al final todos hacemos comentarios, yo hago una convocatoria, no se podrá hacer eso. No podremos convocar amigos. Es más, a poner la cafetera ahí en tu casa, vamos a leer la Biblia. ¿Quién quiere leer la Biblia conmigo? Hermanos, eso, créeme, cuando volvemos a la palabra, cuando volvemos a las Sagradas Escrituras, espérate muy buenas noticias. Amén. Y no, escuche, yo no estoy promoviendo esto para tener muy buenas noticias. Bueno, le voy a preguntar a nuestro buen amigo Alex, que nos está escuchando por la aplicación, Alex Chapa, oye, ¿por qué no ponemos aquí? Tenemos tanto espacio. Sí. Aquí nos faltan muebles acá afuera. ¿Por qué no ponemos una cafeterita, unas sillitas y tenemos círculo de lectura aquí en Neuma? Vengas a tomar un café en Neuma, solo para leer la Escritura. Terminando, nos vamos. Dios los bendiga. Hablamos en un horario que sea factible para todos, ¿no? Claro. Mientras que a lo mejor acá hay un programa, leer la Biblia y hacer esas convocatorias, hermanos, en las congregaciones donde tú estás. Tú amas la palabra, tú amas las Sagradas Escrituras, has visto grandes resultados en tu vida a razón de ella. Convoca círculos de lectura. Es que miren, hoy la gente está escuchando predicaciones, ahorita alguien está escuchando este comentar en internet, y hay tantas cosas que circulan que no hay como oír a las Sagradas Escrituras. No hay como sentarse y decir, a ver, yo voy a leer esto, vamos a dedicarle 40 minutos, 50 minutos, como cuando haces ejercicio. Vas a un gimnasio, vas a nadar, 50 minutos de natación. Ok. Bueno, vamos a leer 50 minutos sin parar, con puntualidad, y los otros 10 minutos para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. ¡Pum! Si a alguien le interesa, bueno, nosotros ya nos hemos echado una tomita de café y ha sido muy enriquecedora. Pero yo le hablo a los jóvenes, le hablo a los adultos, a los varones. Vamos a tomarnos un café y vamos a leer la Biblia, a leer las Sagradas Escrituras. Yo lancé una convocatoria el año pasado a leer la palabra de Dios en un año. Tenemos el formato para que lea la Biblia en un año. Pero ¿cuánto necesitamos retomar esto? Ya dije, me dice la hermana Cris López, anotada. Hagamos un círculo de lectura de las Sagradas Escrituras, sin otra cosa más que dedicarle un tiempo a leer, que bueno, llegamos, trajo su cafecito, o aquí le regalamos el cafecito, o nos lo tomamos en tal lugar, nos sentamos a leer, poniéndonos en las manos de Dios, y al final, gracias Señor por tu palabra. Créame, Dios se sabe amado, porque Él dice cosas como estas: si me amas, guarda. Y guardar implica leer, meditar, memorizar, comentar, inquirir. Si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, Mateo, podemos terminar con una oración, ¿verdad? A ver, todos leímos, damos gracias y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por tu palabra. Se requiere. Ahora, yo hago la convocatoria. Nos ponemos de acuerdo con nuestro hermano Alex, a ver si lo podemos hacer aquí en Neuma, con mucho gusto, en un horario. ¿Sabe que véngase tal día al mes y aquí leemos un círculo? Una horita y vámonos. Pero yo lo invito, convócalo en la congregación donde estás. Amén. También. A ver, hermanos,
¿Quiénes no están leyendo mucho la Biblia? No, pues la verdad es que todos batallamos. Y yo me acuerdo que... Del del tiempo. No, es que no le hemos dado el valor. Exacto. Y que digas, esta hora es solamente para leer las Sagradas Escrituras. No voy a escuchar una predicación, con todo respeto. No voy a buscar la hermenéutica del... No. Vamos a leer y decir al último, gracias Señor por tu palabra. ¿Por qué? Yo estoy orando, hermanos, que tengamos un despertar, un avivamiento, que la iglesia se vuelva al Señor. Uh-huh. Estamos convocando a la hora novena, a la de la oración, a que gente se ponga a orar al mediodía. 15 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que pueda. Pero ¿cuánto necesitamos volvernos al Señor, pastor? No hemos visto la gloria de Dios como Él quiere que la veamos. Amén. Y Él prometió que Él visitaría a su pueblo y despertaría su palabra en nosotros. Ayer lo dije con Pedro Luis. Dios quiere despertar su palabra en nosotros. Dice, despertaré mi buena palabra sobre ustedes y los haré volver. ¿A dónde nos quiere hacer volver? ¿A Jerusalén? ¿A mi tierra donde nací? No, nos quiere hacer volver a Cristo. Amén. Que es el Verbo encarnado. Gloria a Dios. Que es el camino, la verdad y la vida. Y si no estamos caminando con Él, créame, andamos muy... Sí, ¿no? Hablamos como cristianos, cantamos como cristianos, pero muchas veces no estamos viviendo a Cristo. Así es. Pues esa es una de las cosas gloriosas, ¿verdad? Y bueno, y la tercera cosa que consideramos en un principio que tiene que ver con el creer la Escritura, amar la Escritura, retener la Escritura, escribirla en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí. Finalmente tiene que ver con la practicidad de la Escritura, practicarla, y que no es otra cosa más que la expresión de la santidad de Dios. A veces se habla de la santidad como cuestiones externas, pero en realidad va mucho más profundo. Sí. Lo que tiene que ver cuando nosotros practicamos la Escritura, damos testimonio de la santidad de Dios. Sí. Porque pues todos entendemos que la santidad significa separar, estar separado para algo. Sí. Que hace algo que has consagrado, se ha consagrado. Y primeramente, pues en este sentido, Dios santificó al pueblo de Israel, porque Israel expresaba la santidad de Dios. Significa que Israel era un pueblo separado para la adoración a Dios. Había ahí un ícono que lo caracterizaba entre todas las naciones, que era el templo, que era la liturgia, que era el procedimiento. Sí. Y eso le indicaba al mundo entero que era un pueblo separado para servir al Señor, Amén, Jesús. amén. Pero luego el Señor viene y bueno, pues ya empieza a profetizar la caída del templo físico Sí. para levantar uno espiritual. Y ahora resulta que nuestro cuerpo se constituye como un templo del Espíritu Santo donde puede haber una adoración las 24 horas del día. Amén. Y entonces este templo ahora es lo que representa la santidad de Dios, pero en el sentido de estar separados para Dios. Y entonces, cuando nosotros expresamos eso, el mundo se da cuenta quiénes somos, ¿verdad? Sí. Estamos separados para el Señor. Sí. Entonces no se puede esconder. Sí. Yo podía haber creído en el Señor Jesús, puedo conocer la Escritura, pero si no se expresa, Sí. si el mundo no sabe que hay un pueblo separado, que esta vida está separada para el Señor, Sí. pues yo creo que el impacto sería muy, pues no sería muy bueno. Por eso la importancia de vivir exactamente como un pueblo santificado, Sí. no alguien que solamente exprese la Escritura con sus palabras, sino también que la exprese con su Sí. propia vida, y que de esa manera el amigo, el familiar, el pariente, el conocido sepa que nuestra vida está separada para Dios. Sí. Y entonces vemos en este tiempo, a veces ya no se distingue, y a veces es difícil entender cómo una persona que confiesa haber creído en el Señor Jesús, confiesa saber algo de la Escritura, ver que el resultado es distinto. Sí. Entonces ahí entra un conflicto. Entonces tiene que estar todo en orden del procedimiento,
Y es algo que es muy hermoso. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Así, hablando de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder el candelero debajo del almudo, debajo de la mesa. Tiene que ser visible. Entonces la santidad de Dios, primeramente, debe reflejarse. La iglesia es el reflejo de la santidad de Dios, es decir, que hemos sido separados para el Señor. Y entonces ese es cuando nosotros creemos la palabra de Dios, la atesoramos y luego la practicamos, la ponemos por obra en nuestra vida. Es un testimonio glorioso. Y en este tiempo, obviamente, un tiempo muy complicado, muy difícil, mucha confusión, muchos lineamientos, muchas cosas, ¿verdad? Para unas personas. Lo más fácil para nosotros es que nos dieran una listita, ¿no? ¿Te acuerdas del joven rico, no? Sí. ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer? Así, ok, ya, listo, ya estoy de aquel lado. No. Ya cumplí. Ya cumplí, exactamente. Pero no, en realidad es saber la esencia de quién soy, para qué he sido separado, cuál es mi función, cuál es el propósito en mi vida. Y te vas a dar cuenta que es una vida de oración, de adoración. Y esa adoración tiene que salir, expresarse, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar, donde quiera que estemos, tiene que expresarse. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Sí es. Gracias a Dios. Bueno, pues miren, a mi hermano Alejandro y a mi hermana Mayra, que nos hacen el favor de regalarnos una Biblia, nos ponemos de acuerdo, porque ya que las tengamos, las vamos a anunciar aquí. Amén. También vamos a hacer primero le hago la convocatoria para que usted haga círculos de lectura bíblica. Ahí donde se congrega con sus amigos. ¿Sabes qué? Vamos a juntarnos. Toman la Biblia física, se reúnen con café o sin café, el tema es la palabra de Dios, hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de tu bendita palabra y queremos guardarla. Y empiezan a leer a alguien en voz alta y los demás escuchando. Y así, y luego el turno para otro, y así escuchando. Y al final, Señor, gracias por tu bendita palabra. Algo tan sencillo como eso, que lo podemos hacer aquí, vamos a platicarlo si lo podemos hacer aquí, y con mucho gusto lo recibimos o proponemos un lugar para que se haga. Hay muchos lugares donde se puede hacer. Pero le quiero señalar un ejemplo, pastor. En Nehemías capítulo 8, versículo 1. Sí. Nos quedan unos minutitos. Me acaba de compartir mi hermano Jorge los que le han compartido. La verdad es que lo agradezco mucho. Gracias, Jorge, por hacérmelo llegar. Y gracias a ustedes por compartirlo. De verdad, qué gran valor. Amén. De compartir todos aquellos que lo han hecho. Gracias por hacerlo. En el 8.1 de Nehemías. Venido el mes séptimo, Nehemías 8.1, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Más claro no puede ser. Así. La ley de Moisés le fue dada a Israel. Bendito sea Dios, y qué bueno que yo también la puedo leer sin estar bajo a ella, que había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres. Fíjate, no había acepción de personas. Claro. En culturas donde a lo mejor decían solo los hombres, porque todavía en los tiempos de Jesús se juntaban los hombres, pero aquí dice hombres y mujeres. Así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. O sea, ya, ¿qué edad tiene? Ya él ya puede entender. Él ya puede entender. Y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó, no el libro, en el libro. Quiere decir que encontró el mensaje. Sí, claro. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Qué bonita referencia. Delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas. Porque la palabra tiene que ver con aguas. Sí. Dice, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y otra vez, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él, y empieza a dar unos versículos. Pero quiero llegar al versículo 9. Por factor tiempo, usted puede leerlo todo en su casa, sin problema. Y Nehemías, el gobernador, recuerden que Nehemías es el gobernador puesto por el rey. Estamos hablando de que están ellos saliendo de la cautividad, estamos encontrando tiempos de restauración en la época del rey, de los reyes medopersas. ¿Ok? Babilonia los cautivó, Ciro hizo el decreto, luego viene Jerjes, viene Darío, bueno, total. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, por cierto, era también escriba, que es algo muy importante. Un día luego quiero hablar solamente de que Dios prometió dar escribas. Dios para este tiempo prometió dar escribas. Gracias a Dios por la vida de Reina y Valera. Fueron escribas que dieron su vida por las Sagradas Escrituras, perseguidos por la religión romana. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. No se estaba predicando, se estaba leyendo, pastor. El efecto de la palabra per se, o sea, la palabra en sí sola estaba oyéndola y empezaron a llorar. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido eso? Así es. Leyendo la palabra y vienen las lágrimas. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan, coman grosura, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová. ¿Por qué dice que el gozo de Jehová es su fuerza? Porque cuando el pueblo se quebrantó, la palabra de Dios dice que hay más gozo en el cielo por un pecador. Cuando el pueblo se quebrantó y empezó a llorar, dijo: ya no lloren, ya Dios está contento. ¿Por qué? Porque el gozo de Él viene cuando hay arrepentimiento en los corazones. Así es, amén. Y en este caso aquí hay un avivamiento maravilloso. Amén. Un avivamiento porque leyendo las escrituras la gente empezó a llorar. Qué hermoso, pues. Sí. Nos pone nuestra hermana Zoraide, o sea, estoy anotada. Y luego, bueno, primero nos van a hacer llegar unas Biblias aquí, mi hermana. Vamos a proponer una forma de cómo ganarlas, ¿verdad? Cómo va a ser ahí. Y luego le vamos a dar fecha para hacer un círculo de lectura. Solamente orar por la palabra, gracias por la palabra. Y luego nos ponemos a leerla. Le vamos a avisar, por favor. Yo espero que la próxima semana que está aquí el pastor Joel ya tengamos las Biblias y ya tengamos la propuesta de círculo de lectura. A ver cuántos de ustedes nos quieren acompañar, cuántos de ustedes se quieren integrar o cuántos de ustedes los quieren desarrollar en la congregación donde están, lo cual es una bendición si lo hacemos, ¿verdad? Amén. Día santo es a Jehová. Callaban al pueblo porque lloraba, pastor. Así es. Ya no estén tristes, se empezaron a regalar comida. Regalen comida, beban vino dulce, vino de mesa. Regalen. Ya Dios está contento. ¿Cuándo se puso contento? Cuando tu corazón se ablandó en la lectura. Hermanos, le voy a hacer esta pregunta. ¿Has llorado con las escrituras? Leyéndolas. ¿Hace cuánto que no ocurre? ¿Hace cuánto que lejos de conmoverte la escritura te da sueño? Sucede.
conocí a alguien que me dijo, no, pues yo cuando se me va el sueño muy seguido, y cuando se me va el sueño, bien fácil, me pongo a leer la Biblia. Fíjate que triste, porque eso me da sueño, decía. Y yo digo, pero está mal. No, está mal, definitivamente. Debería de conmovernos, como esta viejita que te decía. Yo no entiendo cómo, ¿qué, pastor? ¿Qué decía la hermanita? Como no había entendido. Como no había entendido. Aquí está conectado un hermano, creo que todavía está conectado, Manuel. Dice que él antes de Cristo pasó 25 años leyendo la Biblia todos los días sin entender nada. Wow. Todos los benditos días, leyendo durante 25 años. Pero Dios lo salvó. Gloria a Dios. Y hoy la entiende. Amén. Qué bueno. Qué hermoso es Dios. Sí, amén, amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Con mucho gusto les vamos a dar la propuesta de cuándo es el círculo de lectura, pero yo les animo a que lo hagan en la congregación, que lo hagan entre jóvenes, solo leer las Sagradas Escrituras. Tiene que haber una dinámica ahí para qué pasaje, qué libro, qué propuesta de lectura traes tú, qué propuesta de lectura trae el otro. Amén. Pero tiene que ser gente que ame o que quiera amar las Escrituras. Así es. Porque si es alguien que quiere llevarnos una doctrina, nos va a traer un sobreénfasis, no sé, Claro. cada vez que lea va a querer leer su pasajito, dices, No, hermano, no. se trata de todo el... ¿Qué dice el Salmo 119, 160? Ya estamos terminando. La suma de toda tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Amén. Vamos a ver qué dice, pues a lo mejor estamos echando mentiras, no vaya a ser que... El principio de tu palabra dice aquí. El Es principio verdad. de tu palabra es verdad. Y acá dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Sí, porque de principio a fin, su palabra es verdad. Amén. Gloria a Dios. De principio a fin, no sacando nada de contexto porque la palabra no se contradice. Pues mire, qué bendición, pastor. Ya hay 2 Biblias que se van a regalar. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Y sale una propuesta de círculo de lectura. Puede ser en Neuma, puede ser fuera de Neuma, donde sea. Pero ya hay una propuesta y por eso estamos agradecidos. Gracias por traernos el tema, pastor. Sí, gloria a Dios. Gracias a Gloria Dios. a Dios. Amén. Aquí te esperamos si vienes la próxima semana. Primeramente el Señor, ¿no? Si Dios quiere que estaremos. Amén. Amén. Dice Zoraide que también se anota. Pues anótese, ya anotada si quiere. Una Biblia, a donar una Biblia. Y la vamos a estar sorteando aquí en Nueva Son cada mañana. Doraelia Espinosa dice, buenos días, pastores, Dios los bendiga. E igualmente a nuestra hermana Doraelia. Pues ya nos tenemos que ir. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que lo compartieron. Amén. Así es. Gracias a todos los que lo compartieron. Si les fue de bendición y no lo han compartido, compártanlo. ¿Sabe qué? Aquí estamos en Neuma Multimedia por la gracia del Señor y Nueva Son cada mañana. También lo invitamos a las 3 de la tarde, si le es posible, conectarse. Y yo también, primeramente Dios, aquí estar en la hora 9. Aunque no esté yo aquí en radio, siempre procuro esa hora dedicarle para orar. Sea que vaya manejando, que vaya haciendo alguna cosa. Recomiendo una Biblia con letra super gigante. Pues la Biblia con letra super gigante. Esperemos tenerla, Mateo. Y si la tenemos, pues, pero hay Biblias que ya prácticamente son espectaculares. Bendiciones para todos. Buen día. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Este fue tu programa Nuevas Son cada mañana. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación.